Lo que vamos a ver ahora es un poco la aplicación de lo que vimos la clase del viernes. El viernes estuvimos viendo la función de cada una de las líneas que tenía el 885 para interconectarse con los diversos dispositivos, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es, bueno, cómo lo interconectamos, ¿no? Entonces, empezando un poco cuáles son las líneas de control de los dispositivos. Con este término dispositivo vamos a englobar lo que son puertas de entrada, puertas de salida, memorias de programas, EEPROM o memoria flash y memorias RAM. ¿Está bien? Eh, entonces vamos a ver las señales que gobiernan la comunicación que existe entre la CPU y los componentes del sistema. Estas señales determinan con quién se comunica la CPU. ¿Está bien? También estas señales de control indican el tipo y sentido de la comunicación, o sea, si la comunicación va a ser de lectura o de escritura, qué tipo de comunicación es la que se va a realizar. Otro factor importante es las señales que tienen sincronismo, que indican en qué momento se debe realizar esa transferencia, ¿no? ¿Cuándo? Y aparte están los datos que se van a transferir. ¿eh? Entonces, todo este conjunto es lo que tenemos que englobar en la parte de hardware. Lo que vamos a ver ahora es más bien hardware, ¿no? Así que es otro contexto de lo que habíamos venido viendo. La clase pasada vimos una descripción de lo que eran las líneas, pero ahora ya vamos a ver la conexión. Y bueno, de más está decirle que cualquier duda que tengan, en principio vamos a usar componentes que ustedes deberían manejar, pero si tienen dudas o cualquier cosa, es fundamental que interrumpan cuando sea necesario y pregunten todo lo que no entiendan, ¿no? O que tengan alguna duda o alguna otra idea. Todo esto digamos, un diseño de hardware, o sea que hay eh, una solución propuesta en algunos casos y existen muchas soluciones y cada uno va a dar, puede tener su solución lógica que puede ser mejor o peor que la que se me plantea en este contexto. ¿Está bien? Bien, vamos a empezar por los circuitos de reloj. Esto es un poco informativo, un poco para hacer referencia y un poco hincapié en lo que yo les había comentado el viernes, que el hecho de que el 8085 tuviera todo lo que es el circuito del reloj incorporado dentro del chip era una gran ventaja, ¿no es cierto? Eh, como es un sistema secuencial, la unidad de control, entonces necesita de un reloj. La unidad de control determina qué debe hacerse en cada ciclo de máquina, en cada microciclo de ciclo de máquina, más bien, mientras que la unidad de reloj o sincronismo indica cuándo. Son dos funciones distintas que muchas veces muchos micros la traen, digamos, en una misma señal lógica, ¿no? O sea, cuando se activa una señal nos dice qué se debe hacer y en qué momento se debe hacer esa tarea. En otros microprocesadores hay una que dice que lee y otra que dice cuándo se debe hacer la lectura, por ejemplo. Pero en principio ese es el contexto. En general los primeros relojes, los micro, eran relojes monofásicos, ¿está bien? Tenían una sola faz, tenían dos estados, un estado en 0 y un estado en 1, y tenían dos flancos, un flanco de subida y un flanco de bajada. Como esto no se podía aumentar
la frecuencia, porque siempre digamos, fue una carrera el aumentar la frecuencia de procesamiento de los procesadores. Como no se podía aumentar la frecuencia, porque la tecnología no lo permitía, si yo aumentaba la frecuencia, el sistema no era capaz de detectar este 1 de este 0, no lo alcanzaba a visualizar. Entonces aparecieron los sectores bifásicos o multifásicos, hubieron de 3, 4 y 8 fases. Hay algunos microcontroladores de Motorola que trabajan con 8 fases y micros nuevos deben trabajar con múltiples fases. Entonces, al tener dos relojes, FI1 y FI2, como trabajaba el 8080, que eran de la misma frecuencia, pero tenían un cierto desfasaje, entonces teníamos 4 flancos, cuando subía uno, cuando subía el otro, cuando bajaba uno, cuando bajaba el otro. Y teníamos 3 estados. Eso hacía que un poco engañar a la tecnología es que el sistema pudiera funcionar al doble de lo que, como si pudiera permitir que el doble de la tecnología permitía. O sea, con un reloj trabajaba la CPU y otro trabajaban las memorias. Esto es un poco introductorio y desde el punto de vista informativo, no es conceptual. Por ejemplo, las características del reloj que tenía o que requería el 8080 tenía 9 clock, digamos. El FI1 estaba en dos de esos delta T arriba, en uno, y después tenías 7 delta T en bajo. En total serán 9 periodos, digamos, o semiperiodos, digamos, que tenía ahí. Y el otro reloj desfasado tenía 5 arriba y 2 abajo. Y tenía que tener este desfasaje. Pero no solo, y la unidad de estas unidades que estamos hablando era uno sobre la frecuencia del oscilador. Además de estos requerimientos temporales de FI1 y FI2, como era el 8080 de tipo PMOS, entonces necesitaba requerimientos de niveles de tensión de 0,6 a 11 volt en los tiempos de crecimiento, de 0,6 a 11 volt, y con tiempo de crecimiento y bajada de 50 nanos. Este circuito era bastante complejo, se podía hacer con componentes discretos, digamos, no discretos, sino con componentes convencionales. Entonces se usaban un oscilador, inversores, FIFLOC, un contador, oro exclusivo, unas NAND, y aquí este era el driver que convertía los niveles TTL en los niveles de 0,6 a 12 volt que requería el micro. Entonces todo esto era todo un problema, por eso se hizo mención el viernes de la importancia del sistema mínimo ese con el 8085, que con solo 3 integrados se formaba un sistema de microcómputo. Aquí había que armar todo esto, o bien el fabricante sacó, como les decía, no solo provee el micro, sino también provee toda una circuitería de apoyo. Proveía un circuito integrado del 8224 que cumplía todos estos requerimientos. Todo esto lo metía un poco adentro del chip. Bien, pero esto a fines del punto de vista informativo y a los fines de valorar el hecho de que en el 8085 solamente requeríamos 2 patitas X1 y X2 donde conectábamos un cristal o un oscilador. Nosotros nos vamos a abocar al 885. Lo otro es anecdótico y un poco histórico, nada más como para que vean
cómo fue el avance un poco de la tecnología y cómo fue minimizando la cantidad de componentes en los sistemas de microcómputo. Estos eran los terminales que estuvimos viendo la clase pasada. Estos eran los típicos circuitos del reloj, que ya los vimos en la clase pasada. El sistema de bus el de multiplexado del bus. Aquí tenemos el bus multiplexado, el bus de datos, y el bus de direcciones bajo, y la señal ALE con la cual captura el latch, las direcciones bajas, y las mantiene durante el resto del ciclo. Eso vimos en los diagramas temporales, toda la clase pasada. Este es el esquema que también vimos en la clase pasada. Vamos a cómo generamos las líneas de control. Dentro de las líneas de control más importantes tenemos la IO/M, que es una línea que nos dice si está accediendo al sistema direccionable, o sea, los 64K de direccionable a memoria, si está en 0, y si está en 1 es porque está en el ciclo de ejecución de una in o una out, de una instrucción de entrada-salida. Entonces, si está en 0 y la RD está en 0, entonces hay una línea que es la memory read, que es la señal de lectura en memoria para el sistema direccionable. Y si está en 0 y la WR está en 0, entonces la memory W, memory write, va a estar en 0, que es la señal de escritura en memoria. Cuando IO memory está en 1, entonces va a estar negada acá, y entonces si la RD está en 0, entonces se va a activar esta línea, la IOR, se va a poner en 0, activa en 0, o innegada, esto depende del fabricante, por ahí National le llamaba IOR, Intel le llama innegada a esa línea de control, que es la que indica que está leyendo un periférico. Una línea que va a controlar la lectura en periférico. Y la de escritura en periférico lo va a hacer con la IO memory en 1, que aquí va a pasar a ser 0, y la WR en 0. Esta línea es la de escritura en periférico, o sea que se va a activar cuando esté en el ciclo de ejecución de una in o una out. O sea, activas en el sistema aislado. Tenemos un sistema direccionable y un sistema aislado. Bien. Aquí tenemos una tablita con las diversas condiciones, y aquí, por ejemplo, se ve que la IO memory en 0 con la RD en 0 y W en 0 es una condición inválida, porque no puede leer y escribir a la vez, igual que en la memoria, ni tampoco puede leer y escribir a la vez en el periférico. Y si no se activa ni la lectura ni la escritura y se activa la memoria, no va a hacer nada. Bien. También la generación de las señales de control se puede hacer con un decodificador, al cual de 3 en 8, un 74LS138, donde si WR, la señal de escritura, está en 1, la RD en 0 y la IO memory en 0, entonces se me va a activar la pata 1, que sería la memory read, ¿no? Si hacen la tablita van a ver que eso, la tabla anterior, eso se cumple. Ahora, si WR está en 1 y en 0, perdón, y la RD está en 1, entonces tengo en esta otra salida la memory W, de escritura en memoria. De la misma manera, cuando la IO memory está en 1, tengo la IOR o la innegada, que se va a activar con la salida 5, o si se activó la WR está en 0 y la RD está en 1, IO memory en 1, se va a activar esto. ¿Está bien? Entonces, hay tres formas, digamos, o lo hago con la JOR, para generar las 4 líneas fundamentales de control,
o las hago con las NAND con entradas negadas, también, o bien lo puedo hacer con el decodificador. Y con cualquiera de ellas puedo generar las señales de control. Bien, entonces aquí está el bus de direcciones, ya de multiplexado con la señal ALE en un latch octal. Y por otro lado, tengo la generación de las líneas de control. Bien, entonces supongamos que ahora yo tengo unas llavecitas, tengo un periférico que son 8 llavecitas, y estas las quiero conectar al bus de datos, a ese bus de datos porque tengo la CPU aquí, y tengo a ese mismo bus de datos conectado a otros periféricos y la memoria de programa y memoria de datos. La cuestión mía, el problema aquí radica en qué pongo aquí, qué dispositivo pongo aquí y, y después, bueno, una vez definido el dispositivo, ¿cómo lo manejo ese dispositivo? Ahí pregunto yo. ¿Entienden la pregunta? O sea, No hay yo nada. tengo que poner un intermediario aquí. Yo no puedo poner al D0, largarlo derecho aquí, porque como yo lo mande a cero, entonces cuando saque un código de operación de la memoria, ese bit va a estar en cero y por más que la memoria mande un 1 en ese bit, este otro le está poniendo en cero. O sea, entonces esto no, tengo que poner algo intermedio. ¿Está bien? Bien, ¿qué pongo intermedio? No, eso no, don Vladimir. ¿No será un multiplexer? No, multiplexer no me soluciona el problema. Un latch. Un multiplexer tendría, tengo 8 entradas y tendría que tener una única salida y tengo 3 variables de selección. Claro, es verdad. Pero siempre va a andar saliendo por uno de ellos. Siempre me va a forzar al bit que yo conecte el bus de datos aquí, me lo va a estar poniendo en cero o en uno, forzándolo. Un latch tampoco. Porque el latch me capturaría el dato de las llaves y me lo tendría fijo en su salida y me estaría forzando el bus de datos en forma permanente. Sigue la pregunta al aire. Habíamos dicho que cuando planteamos en las primeras clases por ahí, de que el funcionamiento de la arquitectura con el principio del VAS se basaba tecnológicamente en una tecnología, valga la redundancia, muy particular. ¿Cuál era esa tecnología? Eh, vuelvo a insistir que tenemos que ir viendo la teoría, ir mirando las cosas para seguir la materia, porque si no es chino básico, ¿no? La tecnología tri-state, o sea, este tiene que ser un elemento tri-state, tiene que ser un buffer tri-state. O sea, este no puede poner
el 0 o el 1 en el va como se le ocurra este dispositivo, ¿me entienden? Lo tienen que poner en el momento que la CPU le dé la autorización para conectarse. Si no tiene esa autorización de conexión, no se puede conectar porque va a interrumpir o va a corromper los niveles lógicos de todas las otras transferencias que se producen de CPU a la memoria o de CPU a los otros periféricos. ¿Me entienden? ¿Está claro eso? Este no puede estar conectado permanentemente. Tiene que conectarse en el momento justo. Entonces, este tiene que ser un buffer, tri-state. Y este tiene que conectarse en el momento preciso y cuando esté seleccionado. O sea, este tiene que ser un buffer tri-state. Y la habilitación de ese buffer va a depender de las líneas de selección o dirección de cuál dispositivo. O sea, cuando la CPU seleccione este dispositivo, ahí se va a seleccionar. Las líneas de control van a decir qué operación se va a realizar. En este caso del buffer, solamente lo va a poder leer, no va a poder escribir en el buffer, digamos, porque es un unidireccional el buffer. En este caso, habíamos visto que había buffer bidireccional. En este caso, supongamos que es un buffer simple. Y aparte, líneas de sincronismo que pueden estar pegadas a las líneas de control que nos van a decir en qué momento, porque no puede ser en cualquier momento, ¿me entienden? Supongamos que se está ejecutando una instrucción IN. Entonces va a venir y va a buscar el código de operación en la memoria de programa. Después va a buscar el código del periférico. Y después en el ciclo de ejecución, ahí va a mandar la dirección del dispositivo, el código del dispositivo, va a mandar la IN negada o la IO read, de manera de habilitar el buffer, ¿está bien? Para ese código de dispositivo. Y ahí recién, con los otros dispositivos en tri-state, con la memoria también en tri-state, porque no va a estar seleccionada, se va a conectar esto, lo que está a la entrada, lo va a poder volcar en su salida y va a ir a parar al MDR de la CPU. ¿Está bien? Eso que quede claro. Que lo que necesito para entrar, sí o sí, es un buffer tri-state. Bien. Y ese buffer va a tener que ser controlado, controlado por todo esto. Líneas de dirección que me van a definir cuál es el dispositivo, que van a individualizar uno entre todos los dispositivos que yo tenga, porque puedo tener varios conjuntos de dispositivos de entrada. La operación a realizar, si voy a hacer una lectura o escritura, y también el momento en que se debe realizar esa operación. Así que yo les recomiendo que estas cosas básicas de la electrónica digital las tienen que tener claras y tienen que rebobinar para atrás y tenerlas porque si no, lo que viene es bastante más complejo. Bueno, entonces tenemos líneas de habilitación. La habilitación va a ser con líneas de selección que permiten seleccionar un dispositivo y estas, entre todos los posibles que tengo interconectados, se generan con líneas de dirección y una lógica de decodificación. Una lógica que va a seleccionar cuál es el dispositivo de todos los posibles. Líneas de control que permiten definir el tipo de operación a realizar y líneas de sincronismo que determinan en qué instante se debe realizar la operación. Esto es más o menos lo mismo. Hay una parte de direccionamiento, que es la selección del dispositivo, correspondiente a uno entre todos los dispositivos presentes, una sincronización, y después viene la transferencia, que la transferencia va a ser el paso de los datos. Pero una vez que ya está ubicado el dispositivo, seleccionado, y está seleccionada qué operación voy a hacer y en qué momento. Bien, entonces, cuando yo tengo un dispositivo de entrada-salida, en un sistema de microcómputo con un microprocesador, siempre es posible ponerlo dentro del sistema direccionable. Es más,
muchos microprocesadores tienen como única alternativa conectar los dispositivos de entrada-salida, las puertas de entrada-salida, en el sistema direccionable. Por ejemplo, la línea Motorola. Y tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, en un mapa de memoria, dentro del mapa de memoria que va para 16 bits de direcciones, de 0000 a FFFF, vuelvo a repetir, cualquier duda que tenga, pregunta. No importa que por ahí uno medio se enoje, pero ustedes pregunten. Entonces van desde 000 a FFF. Entonces yo tengo que poner la ROM, la RAM, las puertas de entrada, ahí dentro del mapa de memoria. ¿Por qué la ROM la pongo primero? Pregunto. ¿Podría poner la RAM primero? Vamos, participemos, porque si no, esto es un monólogo, para eso lo escuchamos el Tato Bore y nos divertimos más, ¿no? La ROM tenía que tener una cierta configuración cargada, yo tenía guardada, y lo tenía que leer primero para poder iniciar el sistema, ¿puede ser? ¿Cómo? Puede ser que primero tiene que leer la ROM antes de poder ir a la RAM. No recuerdo bien cómo era el funcionamiento de la ROM, pongo por a eso. partir de la dirección 00, podría poner la RAM y después la ROM. Lo mismo, lo mejor la puedo leer. Sí. ¿Qué pasa cuando se produce un reset? Se pone todo a cero y arranca en la dirección cero. Todo a cero, creo que es todo a cero. O sea, la dirección, Hay la dirección. uno solo que se pone a cero que es fundamental. La memoria RAM se No se así, pone a cero. básicamente. La memoria RAM puede arrancar con 0, con 1, qué sé yo, depende de la tecnología, del golpe de tensión, vaya Dios a ver. ¿Se acuerdan en el esquemita ese que habíamos visto la clase pasada? Con este del reset y el reset. Cuando viene la alimentación, ¿qué pasa? Viene el reset. ¿Y qué pasa con el reset? El resetting, ¿qué es lo que hace? Pone el contador del programa en 0000 y deshabilita las interrupciones. Entonces, ahí en 0000 tengo que empezar mi programa fijo. ¿Está bien? Porque esa es la forma de operar de este microprocesador y de la mayoría de los procesadores de Intel. De casi todo. Por eso, si nos remitimos un poco a lo que veían en informática, cuando pedían memoria, hacían una Mayoc, que les devolvía un puntero, la Mayoc le entregaban como argumento una cantidad de bytes que necesitaban, de acuerdo a la memoria dinámica requerida. Entonces, si les llegaba a devolver 00, que era la dirección a partir de la cual podían grabar eso era señal de error. ¿Por qué? Porque la dirección 00 está ocupada por el sistema. Eso porque Intel trabaja así. ¿Está bien? Porque ante un reset, el PC se carga en 00. Entonces, la alternativa normal es que la memoria de programa esté a partir de la dirección 0000. Es por la forma de operar del fabricante. Hay otros fabricantes que trabajan de otra manera distinta. ¿Está bien? Ante un reset, cargan el PC con otros valores. Pero en el caso de Intel, trabaja de esta manera, y eso lo hemos recalcado no solo el viernes, sino
en clases anteriores. Bien. Entonces, por eso sí o sí tiene que estar esa ROM primero. Bueno, entonces estábamos de cómo podríamos hacer para poner periféricos en el sistema de dirección. O sea, dentro de lo que es la memoria, en cualquier sistema con microprocesador o cualquier sistema, ya sea Intel u otro, yo puedo poner unas puertas de entrada y salida dentro de lo que es la memoria. Tengo que tener cuidado en una cuestión fundamental, ¿no? En cómo funciona la unidad de control ante un reset. En el caso de Intel, la unidad de control, cuando se resetea el sistema, carga el PC con 00, por eso la memoria de programa siempre va a ir en los primeros lugares. Esto se puede llegar a modificar. Se puede modificar si hago alguna circuitería que lo engañe, pero es complejo. Bien. Después puedo poner la RAM o puedo poner las puertas, la RAM la ubico donde quiero y las puertas donde quiero. No tengo ninguna imposición al respecto. La única imposición que es que cuando arranque busque una instrucción en la parte de la memoria fija. Y esa sería la PROM o la ROM. Bien. Entonces aquí tengo dentro del sistema direccionable, que serían los 64K, a los cuales accedo con la señal IO memory igual a 0, voy a tener puertas de entrada y salida. Cuando haga acciones de lectura, entonces voy a poder leer la ROM, voy a poder leer la RAM y voy a poder leer las puertas de entrada. Y a lo mejor alguna puerta de salida, si es inteligente. Ya vamos a ver más adelante puertas de entrada y salida inteligente. Pero por ahora puertas de entrada. Serían los buffers comunes. Y cuando hago operaciones de escritura, en la ROM no voy a poder escribir. La RAM sí. Si quiero, intento escribirla. No se va a prender fuego, no se destruirá, ni nada por el estilo. Pero no va a escribirse nada. En la RAM sí voy a poder escribir y en las puertas de salida también tiene sentido esa acción de escritura. La lectura se va a producir cuando haga una RD igual a 0 y la escritura con una WR igual a 0, siempre con IO memory igual a 0. Y para acceder a estas puertas de entrada y salida voy a poder usar cualquier instrucción de acceso a memoria. O sea, yo lo estoy de alguna manera engañando al micro y le estoy diciendo que en un lugar de memoria, en vez de lugar de memoria, hay una puerta de entrada o una puerta de salida. El micro no va a largar ningún vigilante para ver si realmente hay memoria o hay un buffer o un latch que se esté comportando como puerta de entrada o un latch que se esté comportando como puerta de salida, ¿no? Lo importante es que el hardware lo haga correctamente y, digamos, lo seleccione de manera correcta. ¿Está bien? Y voy a usar las instrucciones de DA, STA, puedo acceder a las puertas cargando el HL y entonces puedo acceder a la puerta direccionada por HL como si fuese un lugar de memoria. Bien, esos son los periféricos conectados al sistema direccional. Flor, no lo agrandé la pantalla, perdón. Bien. Está bien, está claro, quedó claro por qué la ROM tiene que estar al principio, ¿no? Bien. Bien. Aparte de esto, del sistema direccionable, cuando Intel aparece con el 8080, no sé si antes salió o no, pero aparece con unas instrucciones específicas de entrada-salida, que son las in y out, que después las ha venido trayendo con micros como el 888, 886, el 286, 386, que tienen más amplitud, más códigos posibles, instrucciones específicas de entrada-salida, que es a lo que algunos autores le llaman sistema aislado, a las que accede con la señal IO memory igual a 1. Entonces,
las puertas de entrada y tengo 256 posibles, nada más que tengo 8 bits para direccionarlas o codificarlas. Algunos autores le llaman código, 256 códigos posibles, o serían direcciones dentro del sistema aislado, como quieran llamarle, pero es un sistema distinto de este, ¿eh? Son direcciones o códigos distintos de este. Entonces, donde solo como vimos en las instrucciones, solamente se especifica el código de operación y a continuación un código o dirección del periférico dentro de este espacio. Para la IN 256, para la OUT estos 256. En la IN se va a activar la RD con la IO memory en 1 y en la OUT se va a activar la WR, se activa en 0 con la IO memory igual a 1. ¿Está bien? Solamente tengo 256 posibles códigos. Aquí vimos un diagrama de tiempo que es el mismo que habíamos visto en la clase anterior, el de la OUT, cómo busca el código de operación, después busca el código del periférico. Cuando lee el código del periférico, entonces el código de ese periférico lo duplica en la parte alta de la dirección y en la parte baja, porque así trabaja Intel. Así lo determinó el fabricante. Una forma parecida tiene el Z80, que también tiene la in y out, pero tiene algunas variantes, entonces no siempre no duplica el código y puede sacar otra información por la parte alta. ¿Está bien? Bien. Supongamos que tengo para la instrucción INC0, aquí también se duplica, va a buscar el código de operación, que es el código de operación de las instrucciones DB. En el segundo ciclo de máquina busca el código del periférico o dirección del periférico, como quieran llamarla, que es C0. Y entonces en el ciclo de ejecución con la IO memory en 1, la IO memory en 1 va a, y la WR en 0, no, es una IN, entonces la RD en 0, perdón, entonces va a duplicar en la parte alta y parte baja del bus de direcciones el código del periférico. Acuérdense que la dirección aparece en el primer ciclo de máquina, el ciclo de reloj, y con la ALE es retenida en el latch durante todo el ciclo de máquina, que sería el ciclo de ejecución. Entonces tenemos la posibilidad de tener periférico en el sistema aislado, que sería al cual accedemos con la IN y la OUT, y en el sistema direccionable, que es tenerlo a un periférico de entrada-salida como si fuese un lugar de memoria. En ambos casos tenemos ventajas y desventajas. En el sistema aislado, cuando trabajamos con la in y out, entonces la selección una de las ventajas es que la selección del dispositivo es más sencilla. ¿Por qué más sencilla? Porque solamente es función de A0 hasta A7. O sea, solo es función de 8 bits de direcciones, porque los otros 8 bits repiten la misma información. No ocupa lugares de memoria, o sea, si yo tengo las puertas aquí en este espacio, no estoy ocupando aquí estas puertas que ocupo dentro del sistema direccionable. Si ocupo una zona con puertas, esas zonas con puertas no pueden ser ocupadas por memoria, entonces ya no puedo tener los 64K de memoria. Es una de las alternativas. Una limitación que tiene el sistema aislado es que requiere solo 2 instrucciones, dispone de solo 2 instrucciones, o sea, solamente puedo usar una in y una out para acceder, requiere del acumulador para esas transferencias. En la in
lo que está en la puerta especificada en la instrucción va a ir al acumulador y en la out lo que hay en el acumulador va a ir a la puerta. Entonces estoy limitado al uso del acumulador. Y en el sistema direccionable también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La selección de una de las cosas complejas es la selección de dispositivos, es más complejo porque ahora la selección de uno es aquí tengo que seleccionar uno entre 256 y aquí uno entre 65.500 no sé cuánto, ¿no? Entonces, la cantidad de hardware requerido para seleccionar es más compleja, digamos, requiere más hardware. Como ventaja, dispone de todas las instrucciones que yo tengo para acceder a la memoria, que en el caso del 8080 no son muchas, pero las tiene, para acceder a los periféricos, ¿no? Otros micros puedo sumar, no necesariamente con el dato apuntado por HL, por un puntero, sino podría sumar con un dato cualquiera, especificando su dirección. Otro defecto es que ocupa lugares de memoria, como decía, y una ventaja que tiene el sistema direccionable es que puede no requerir del acumulador para las transferencias. O sea, yo puedo transferir, supongamos que la puerta de entrada-salida la direcciono con el HL, entonces puedo transferir de la puerta al registro B o al registro C o a la inversa. Si la puerta es de salida, puedo transferir del registro C a la puerta sin necesidad de modificar el acumulador. Bien, entonces esas son las ventajas y desventajas del sistema aislado y el sistema direccionable. Esto del sistema aislado fue traído por Intel cuando apareció el 8080 con el advenimiento de estas instrucciones in-out. Bien. Entonces, en general, la interfaz periférica es un poco más compleja que una simple transferencia de datos. Por un lado, tenemos hacia la CPU, los datos van a entrar o salir por el bus de datos, va a haber líneas de control de lectura o escritura, depende de lo que quiera hacer referido al periférico, y esta interfaz periférica va a tener señales de pedido de atención a CPU. O sea, de alguna manera, cuando el periférico necesite ser atendido, va a tener que solicitar atención, ya sea por interrupciones o de alguna otra manera. Y hacia el periférico también están las líneas de comunicación o de datos, y va a haber líneas de protocolo, señales de dato listo, hacia el lado del periférico. O sea, de alguna manera, esta interfaz periférico le va a decir al periférico, mirá, tengo un nuevo datito, y el periférico le va a decir, bueno, ya lo leí, podés mandarme otro. De alguna manera, ya cuando veamos las interfaces programables, vamos a ver que todo esto está implementado para que no haya problemas en la comunicación, que no se salten datos. ¿Está bien? Porque aquí no es cuestión de que la CPU lea datos de la interfaz, porque por ahí lee el mismo dato 10.000 veces, o por ahí el periférico es lento en su lectura porque maneja un sistema electromecánico y entonces se le pasan los datos. La CPU le manda y este lee uno, actúa respecto a ese, y cuando va a actuar respecto al próximo, ya la CPU le ha mandado 10 y los perdió. Entonces, todo ese sincronismo hace a esta interfaz periférico que vamos a ver cómo se implementa un poco más adelante. Pero no es simplemente un simple buffer o un simple latch, sino hay un montón de líneas de control y de protocolo que son requeridas para que la comunicación
sea correcta o tenga un nivel de eficiencia importante. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene duda? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Hay un apunte de esto, de una parte, tiene menos dibujos. Está el apunte línea de control y selección de dispositivos. Está más planteado para lo que es el 8080, pero es válido para el 8085. Y después están las transparencias estas que se las vamos a pasar para que ustedes las analicen. Bien. Vamos a ver cómo generamos los pulsos selectores de dispositivos. O sea, esos pulsos que van a seleccionar a ese buffer que tenía las llavecitas. Esos son ese que planteamos allá, que no saben qué es lo que era. Y cómo, esta habilitación, cómo generamos esta habilitación, ¿sí? Que tiene en cuenta las líneas de dirección, las líneas de control y sincronismo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a mirar ahora. Este es el pulso selector de dispositivos, que selecciona de todos los dispositivos, memorias, periféricos, todo lo que está colgado al base de datos, selecciona uno en particular para que se comunique con la CPU. Bien, una forma, esto es, hay 10.000 formas de hacerlo, mejores y peores, ¿no? En principio, aquí está trabajando con el sistema aislado, o sea, porque está trabajando ya sea con la in negada o con la out negada. Estos podrán ser periféricos de entrada, si los conecto esta patita a la in, y serán periféricos de salida si lo conecto a la out. Vuelvo a insistir, algunos fabricantes le llaman in negada y out negada, si le llamaba Intel, National le llama IOR y IOW. Bien, entonces una forma de decodificación incompleta o redundante, o sea, la decodificación va a ser completa cuando yo tenga en cuenta todas las líneas de dirección. En este caso son 8 líneas de dirección. Si yo tuviera en cuenta todas las 8 líneas de dirección y tengo los 256 posibles periféricos, entonces esa es una decodificación completa. Si no, no es completa y se le llama incompleta o redundante. Bien, entonces, este es una sencillita. Digamos, los sistemas de microcómputo pueden ser muy complejos o pueden ser muy simples. Esto, para un sistema simple, no necesito mucho hardware para generar el pulso selector de dispositivos. Entonces, este sería un sistema sencillo, solamente me va a permitir tener hasta 8 periféricos, ya sea de entrada o de salida, dependiendo a qué línea de control yo lo conecte a esta patita. Entonces, si A0 está en 1 y la in negada está en 0, entonces me va a seleccionar el periférico 1. Si la A1 está en 1 y la in está y es una de entrada, entonces va a poner un 0 aquí y se va a seleccionar este periférico 2. Entonces, ¿cuántos periféricos puedo seleccionar aquí? Pregunto. Hasta 8, nada más. ¿Y qué debo tener cuidado aquí? ¿Qué pasaría si el A0 se pone en 1 y el A0 hago una IN 03? ¿Qué pasaría? Despiértense, está en sonda, pero despiértense, chicos. IN 03, ¿qué pasaría? IN 03, ¿en cuánto va a estar A0? ¿Hay alguno despierto? En el chat no. ¿Ah?
En el chat no. ¿Están todos durmiendo? Sí, a ver, capaz que... Espérate, no, lo he cerrado el chat. No, en el chat no hay nada. In01 pondría un 1 en el A0. In02 pondría un 1 en el A1. Si pongo in03, ¿qué va a pasar? Pone un 1 en A2. No, va a poner un 1 en el A0 y un 1 en el A1. Claro, 0, 0, 1. Sí, está bien, 0, 1, 1. Está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a habilitar el periférico 1 y el periférico 2. Imagínense los periféricos, las llavecitas. Supónganse que uno está poniendo un 1 y otro está poniendo un 0 en alguno de los bits. Entonces están peleando a ver quién tiene más fuerza, quién tiene más corriente para mantener ese nivel lógico. ¿Está bien? Con lo cual, esto no funciona. Entonces, la limitación de este sistema es, por un lado, que solamente puedo tener hasta 8 periféricos. De los 256 que me dice el fabricante, con este tipo de codificador, solamente 8. Y la otra limitación es que solamente debe tener, el código del periférico debe tener un único 1. Porque si tiene 2 1 en alguna de las líneas del código o dirección del periférico, se me van a habilitar 2 periféricos simultáneamente, lo cual no debe ocurrir. Todo eso lo tienen que ver. Bien. Y en ese caso no se puede usar algún otro tipo de codificación que... Sí, hay ese, infinitas las que se claro, te ocurren. Ya vamos a ir viendo. por Pero ejemplo, si esta no me equivoco, es la barata, esta es BC, barata, bonita y sencilla. Si claro, yo por tengo un ejemplo, la sistema BC de simple, Johnson tenía, si no me equivoco, iba la mitad de todos los códigos iba activando tenía un solo uno, digamos. ¿Puede ser? hay otra forma. Hay varias formas de resolver esta situación. Lo que pasa es que para pasar a ese código también se complica el hardware, digamos. Bien, veamos qué otro tipo de cosas. Tengo decodificadores. ¿Está bien? Tengo un decodificador en el 154, un caramelito más o menos de 24 patas, más alimentación, 2 señales de habilitación, activas en 0. Tengo 4 entradas y 16 salidas. Si yo conecto esto, entonces, ¿cuántos posibles periféricos tengo? Tengo 16 posibles periféricos. O sea, pero solamente, digamos, funciona la parte baja de la dirección. Las variables son los 4 bits menos significativos del nivel bajo del código del periférico. Los 4 altos no sirven. O sea, da lo mismo que del A4, A5, A6 y A7 valgan 1 los 4 o valgan 0 los 4. Siempre va a ser el mismo periférico el que se va a seleccionar. O sea, solamente tengo 16. A lo que me refería en este sistema es que si yo tengo un sistema simple, con pocos periféricos, y que pienso que nunca lo voy a expandir, nunca le voy a agregar más periféricos, nunca lo voy a agrandar al sistema, siempre va a estar chico, entonces no vale la pena que yo gaste mucho hardware para hacer la decodificación. ¿Está bien? Igualmente aquí, si necesito un sistema que necesite 10 periféricos y a lo mejor después va a requerir a lo sumo 4 o 5 más, en el caso que requiera alguna expansión, algo, entonces con un 154 es suficiente. Pero es redundante, la decodificación es incompleta y hay redundancia. ¿Por qué es redundante? ¿Por qué es redundante? Porque si
A7, A6, A5 y A4 valen 0, le corresponde ese periférico. Para de A0 a A3 en 0. Pero si todos estos están en 1, también le corresponde esto. O sea, un mismo periférico ocupa 16 lugares de memoria, 16 lugares en el sistema, no de memoria, sino en el sistema aislado. ¿Está bien? Porque no uso el nivel alto para la decodificación. Por eso se dice que es una decodificación incompleta o redundante. Hay varios lugares, varios códigos que le corresponden el mismo dispositivo. Bien, si yo lo quiero optimizar y realmente sacar los 256 pulsos selectores de dispositivos, entonces tengo que hacer una decodificación completa. Entonces tengo que usar los 8 líneas de direcciones, de A0 a A3 y de A4 a A7. Entonces necesito 16 decodificadores y con la parte alta del código del periférico voy a seleccionar uno entre los 16 decodificadores. Y después tengo que ir hasta la ferretería a buscar la ruedita para ponerle a la plaqueta para poderla llevar. Esto me demanda mucho hardware. Acuérdense que cada uno de estos son chips de 24 pines. Entonces, realmente la plaqueta no es chica, pero tengo los 16 y los 16 tengo los 256 tengo los 256 pulsos selectores de dispositivos. Tengo una decodificación completa, ¿está bien? Y va a ser 256 para entrada o para salida, dependiendo que la habilitación del deco la haga con la IN o con la AUT. Si la hago con la IN, voy a tener 256 periféricos de entrada, y si la hago con la AUT, voy a tener 256 periféricos de salida. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo una codificación completa. Pero me demanda, fíjense, la cantidad de hardware. Bien. Otra alternativa para hacer una decodificación completa es hacerlo tipo matriz, digamos, como una memoria con fila y columna. Tengo y buscar la intersección. Tengo el nivel bajo, entra un decodificador de 4 en 16 y el nivel alto a otro. Y la conjunción de ellos me va a dar, me va a seleccionar un dispositivo. O sea, cuando aquí me marque, tenga un 7, aquí tengo un 5, entonces me va a dar un selector. Aquí tengo una decodificación completa porque estoy usando todas las líneas de dirección. ¿Está bien? Podrá ser de entrada o de salida, dependiendo cuál es la línea de control que yo utilice. O sea, la forma de realizarlo es múltiple. Aquí puedo hacerlo de esta manera y ir colgándolos a medida que el sistema se vaya ampliando. Si yo usara el sistema inicial que planteé con la compuerta, entonces ese admite 8 y no puedo ampliarlo después. Siempre va a quedar con esa situación. Bien. Este es un decodificación completa, y aquí está planteado el caso anterior, pero ya con valores. Aquí en la salida 0 del decodificador de la parte alta, con la OUT, o la IOW, como quieran llamarle, habilito los dos, y aquí tengo OUT 00 para la salida 0, OUT 01, OUT 02, 03 y 04. Esta es una decodificación completa, porque tienen en cuenta todas las líneas de direcciones. No hay redundancia, no hay superposición. Y están definidas las direcciones. También se puede hacer un decodificador absoluto usando no solo decodificador, sino un chip
Por ejemplo, un 7430 de 8 entradas, hago una decodificación completa. El 7430 tiene 8 entradas, entonces esto lo pongo, entran con 1, cuando se va a activar aquí, cuando A7 hasta A4 valgan 1, y A2, A3 valgan 1 y A0 valga 1, o sea que tengo un 9. Entonces, la selección va a ser cuando tenga un F9 aquí, se va a activar. Si la junto con una IN, entonces se va a activar una entrada en la dirección F9. Y si hago la conjunción con la OUT, entonces voy a tener una salida cuando haga una OUT F9. También lo puedo hacer de esta manera. También puedo mezclar, puedo activar con una compuerta, haber activado algún decodificador de esto y entonces tener salidas que sean de codificación completa, no redundante. ¿Está bien? O sea, esto es un diseño y pueden usar cualquier elemento que ustedes tengan combinacional, decodificadores, compuertas. Aquí hay un caso de usa 2 decodificadores también. Uno habilita al otro con la out y aquí mueve unas lamparitas. Es una decodificación completa. ¿Por qué es completa? Porque tengo en cuenta en las entradas todas las líneas de selección, que serían las de direcciones. También se puede usar otra herramienta que son los comparadores. Tengo comparadores de 4 bits para hacer la decodificación completa. Estos se usaban bastante, los 7485. Entonces, este compara, este me va a comparar la parte baja con 6, que esto está fijo, compara con 6 y va a activar la igualdad. Al activar la igualdad, este lo va a, el A7 al A4 lo va a comparar con el C, entonces va a salir un out C6, C6, si aparece la dirección o el código del periférico C6. También puedo mezclar los decodificadores con las compuertas, con los comparadores, con lo que ustedes quieran. También se hacen estas selecciones de dispositivos usando CPLD o las PAL, ¿no? Que ustedes vieron en Digitales 2. Bien, aquí tienen otro caso, es una decodificación completa, esta también. Tienen un 7430 también. Y usan una compuerta para activar un decodificador y aquí tengo la in o out, dependiendo, y tengo las 4 salidas. 3.8, 3.9, 3A y 3B. Eso dependiendo de aquí como está planteado aquí, el 3 sería el A4 y el A5, y el A3 me da el 8, el 9 con A0 y A1 me va a ir dando, me va a ir variando la parte baja de esto. Bien. Bueno, esto es un diagrama de la salida de out, como la out negada, que era una señal del 8080 también, se activa durante con las direcciones fijas, con el código del periférico fijo, se activa en los últimos 500 nanosegundos para el caso del 8080. Está planteado, digamos, primero se selecciona el dispositivo y después va la señal que tiene la orden, la operación que va a realizar y el sincronismo.
también estos pulsos selectores de dispositivo se pueden usar como pulso de control. O sea, cuando hago una out XX o un determinado código de periférico, va a salir, normalmente sale el acumulador, va a salir por el MDR al base de datos, pero aparte se genera, la IO memory se pone en 1 y se genera una WR. Y ahí se genera la out XX. Entonces, ese pulso selector de dispositivo puede ser que el dato que tenía el acumulador y que salió por el bus de datos no lo ocupe nadie. O sea, el dato sea irrelevante, que lo único interesante aquí sea el pulso selector. Este pulso que podría, por ejemplo, en este caso en particular, resetear este contador, el 7490. Lo podría poner en 0. ¿Está bien? Un simple pulsito, un simple pulso generado por el circuito decodificador, sirve para resetear este contador. Eso es, también se usa. Entonces, según los pulsos selectores como pulsos de control. En este caso está usado para poner en 0 un contador. ¿Está bien? Bien. Este otro es un par de pulsos, que uno de ellos lo que hace es activa un pulso selector de dispositivo, lo va a poner en 0 a este flip-flop, y otro le va a dar una captura, el clock, digamos, para que capture el valor de las llaves lógicas para que muestre el display. O sea, el out 00 captura y out 01 borra este latch. El dato del acumulador pasa por el MDR y se va por el base de datos, pero nadie lo toma, nadie le interesa, ¿me entienden? Nadie le interesa. Generalmente, por ahí está la pregunta, ¿y por qué usa el out y no el in? Porque el out no me va a modificar el acumulador. En cambio, si uso un in y nadie pone un dato, entonces se va a cargar con cualquier valor que tome de los dispositivos que están conectados en alta impedancia. Entonces voy a perder lo que tenía el acumulador. Por eso normalmente estos pulsos selectores de dispositivos que se usan para... Aquí tenemos un circuito que aquí tenemos una lógica de codificación, que puede ser la que ustedes deseen, y que maneja un JK, un flip-flop JK, que lo manejo con un preset y un clear. Entonces, con out 23 lo que hace es generar un pulso aquí que va a limpiar esto, o sea, va a poner la salida en 0. Esa salida va a la base de un transitor que maneja un relé que abre el relé y con lo tanto va a parar este motor. Mientras que a 22 ponen 1 la salida, porque actúa sobre el preset, ponen 1 la salida y eso va a activar el transitor y activa el relé y con eso arranca el motor de 220. Entonces, con estos dos simples pulsos, no importa el dato que tenga el acumulador, puede tener 00, FF, 55 o AF, lo que sea, porque ese dato no lo toma nadie. Aquí lo único que importa es este pulsito, que hace que este flip-flop se ponga en 1 y este flip-flop puesto en 1 me hace conducir este transitor y esto me hace cerrar el relé y eso hace que circulen los 220 por acá. Y cuando out 23, entonces esto me lo pone en 0
La salida Q del flip-flop lo pone en 0, el transistor se corta, no circula más corriente por la bobina del relé, de excitación del relé, y se para el motor. No importa que el dato sean 1, todos 1 o todos 0. Lo mismo se va a parar el motor cuando venga el out 23. O lo mismo se va a encender cuando el out 22. Aquí estamos usando el pulso selector como señal de control, como señal de control para una acción determinada. Bien. Bien. Entonces, aquí tenemos otra aplicación. Tenemos dos periféricos. Son periféricos medio particulares, son periféricos que tienen disponibles periféricos de entrada, ambos dos. Esto hay que entenderlo bien. Si tienen dudas, pregunten y repregunten. No, tengo dos periféricos de entrada. Estos periféricos tienen el dato muy poco tiempo. Entonces, no están seguros que si le avisan de alguna manera a la CPU va a estar en condiciones de leerlo. A lo mejor cuando la CPU venga a leer ese dato, ya el dato no esté. Entonces, ¿qué se requiere como dispositivo de entrada? Ya no un simple buffer, sino un buffer latch. O sea, el periférico va a poner el dato, tanto el periférico 1 como el periférico 2, va a poner el dato y va a activar el clock, capturámelo al dato. Ese dato no va a aparecer en el bus, no va a aparecer aquí en el bus de datos. Hasta tanto la CPU venga y lo lea. Pero de alguna manera, la CPU tiene que saber que el periférico puso un dato ahí. Alguien le tiene que alcahuetear, alguien le tiene que decir que eso. Y para eso se usa este elemento que tenemos aquí, que es un flip-flop de pedido de atención. O sea, que cuando el periférico, si no entienden algo, pregúntenme, por favor. Cuando el periférico pone el dato, dispara el clock para que capture el buffer latch, pero también pone en uno este flip-flop. Que este flip-flop, la salida de este flip-flop, que es un RS o un latch, puede ser, un D, que con la entrada en 1, este va a ir a un buffer donde la CPU va a leer el estado de los periféricos. Aquí, leyendo este buffer, la CPU se va a dar cuenta si el periférico 1 puso un nuevo dato en este buffer latch de entrada. Bien. Lo mismo pasa con el periférico 2. Es exactamente la misma situación. El periférico 2 va a poner el dato, va a activar el clock y ese clock va a ir a este flip-flop de pedido de atención y se va a activar. Entonces, la CPU, hasta ahí me van siguiendo, ¿me entienden? Bien. Estoy usando un buffer latch como periférico de entrada porque el periférico así lo demanda, porque tiene en general poco tiempo el dato presente, él. Entonces, ¿cómo se entera? ¿Cómo se va a enterar? Con IN01 va a leer, va a habilitar el TRIST y ahí va a salir el dato que capturó. Con IN03 va a leer este buffer que es el estado de los periféricos, este es el que me va a decir si están activados o no. Con IN02 va a activar este otro buffer latch y con OUT01 y OUT02 va a resetear los flip-flops estos de pedido de atención, porque va a haber que resetearlo, porque si no, si este lo setea y le está diciendo, esto es una banderita, es como una bandera, le está diciendo, hay un dato, hay un dato. Entonces, si le está diciendo que hay un dato, la CPU va a venir y lo va a leer. Y a lo mejor, si yo no lo reseteo después que lo lea la CPU,
vale ese mismo dato miles de veces y eso no es correcto. Entonces, la CPU está haciendo un montón de cosas, pero en alguna parte del programa, en alguna, va a leer este buffer. Va a ser una IN03, con esto lee este buffer, y con esto va a leer el estado de los periféricos, que se lo está dando las salidas Q de los flip-flops de pedido de atención, de estos flip-flops de pedido de atención. Entonces pregunta, hace una ANI 01, porque entra por el bit 0, digamos, entra el periférico 1. Hace una ANI 01, J, si es 0, va a preguntar por el periférico 2. Si no es 0, quiere decir que este bit está en 1, o sea, quiere decir que este flip-flop se puso en 1, quiere decir que el periférico 1 transfirió un dato al buffer latch. ¿Me van siguiendo? Entonces, debo leer el dato que ingresó el periférico 1. Entonces aquí hace la IN01, lee el dato del periférico 1, le va a leer el dato que ingresó del periférico 1, pero inmediatamente tengo que resetear este flip-flop, porque si no, cuando venga a pasar, porque esto va a ser un loop seguramente, entonces cuando venga nuevamente a pasar, si yo no lo pongo en 0 al flip-flop, va a decir que hay un dato y voy a leer 2 veces, 10 veces, 1000 veces el mismo dato. ¿Está bien? Y estoy cometiendo un error. Entonces, por eso se debe resetear este flip-flop de pedido, que lo vamos a usar bastante. Y es una manera de, digamos, hacer un protocolo entre el periférico y la CPU, ¿no? Y de adaptar tiempo. Y lo vamos a usar también con interrupciones. Así que es muy importante que entendamos la función de este flip-flop de pedido. ¿Está bien? Que se va a activar cuando el periférico le mande la información al latch. El latch captura el dato, pero a su vez setea el flip-flop de pedido de manera que a través de esta otra puerta, sea capaz de, cuando la CPU la lea, haga una IN03, lea el estado de los periféricos, si algún periférico requiere atención. Bien. ¿Está claro esto? Sigamos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Profe, Sí. disculpe, a mí no me quedó claro cómo retiene ahí en el latch, o sea, el buffer, cómo le pasa el dato al latch. Ajá. No, es un buffer latch. Este es un buffer latch. El 74 HC74 Sí, sí, sí. LCE. Ese tiene el dato. Ajá. Realmente es, si en el orden, eso lo vimos al principio, cuando vimos 3D, ¿se acuerda que yo le mostré? Sí, sí. Le mostré los distintos dispositivos. Y realmente, por el sentido de la información, es un latch buffer. Lo que pasa es que la traducción es buffer latch. Lo traducen al revés, pero digamos, de acuerdo al castellano nuestro, sería un latch buffer. Lachea y después captura y lo tiene aquí adentro en el latch. Bien, y ahí entra y lee el... Y está guardadito. No aparece acá a la salida, ¿me entendés? No. Bien, bien, bien. Sí, ahí está, listo. Gracias. Va a aparecer aquí en la salida cuando le dé el output enable, que será cuando haga cuando la CPU le dé la orden de largar el dato. Bien, cuando seleccione esta señal. Fíjate, sí. Cuando vimos cuando vimos al principio la teoría TST y la teoría de los bus y demás, y si no, en la hoja de datos de cualquier buffer latch, y vas a ver cómo está configurado. O sea, este sería, está configurado con 8 de entrada de izquierda a derecha, está configurado con 8 flip-flop D, con un mismo clock, que sería todo el clock unido, y
a la salida de cada uno de ellos tengo un buffer tri-state, que serían los Q estos que tengo acá. Y todos estos Q habilitados, todas las habilitaciones de los buffers habilitadas con el Output Enable o Output C, le llama aquí en el caso de este fabricante. Entonces, aquí cuando haga la IN, recién lo que está guardadito aquí, escondido, lo va a alargar. ¿Está bien? Bien. O sea, el periférico manda el dato y la CPU en un segundo, en una hora o en 10 días, cuando disponga, va a habilitar y recién va a aparecer por el base de datos. Perfecto. Gracias. Sí. Distinto de este, que este sería un buffer nada más. O sea, No, sí, ese, con la habilitación acá. Cuando lo habilite, lo que está a la entrada pasa a la salida. Y chao. Bien. ¿Está bien? Gracias. Este sería el buffer latch. Bien. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos para memorias, con decodificación completa, con decodificación incompleta, distintas situaciones. Entonces, tenemos, porque este tema, ¿qué viene? A que una vez finalizado esto y veamos unas puertas programables, ustedes sean capaces de hacer un diseño del sistema del 8085 con las líneas de control, conectando cierta cantidad de memoria, se les va a pedir memoria RAM, memoria de programa, periféricos de entrada en el sistema direccionable, en el sistema de datos, y ustedes tienen que armar un esquema de toda esa situación. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora son ejemplos, hemos estado viendo ejemplos referidos a selectores de dispositivos en el sistema aislado. Ahora vamos a ver un poco en el sistema direccionable y también en el sistema aislado. Está tomado esto de otra bibliografía. Bien, entonces supongamos que ahora tengo que un ejemplo, tengo que hacer una decodificación completa para una memoria de 2K que quiero a partir de la dirección C000. Entonces, voy a ocupar una NAND, una situación pues sería ocupar una NAND para decodificarla. Tengo la C aquí, en la parte alta, el byte alto, la C, el nivel alto, y el 0, tengo 2K. Para 2K, una memoria de 2K, ¿cuántas líneas van a entrar al chip? Pregunto. Logaritmo en base 2 de 2K, ¿cuánto es? Para un K, ¿cuántas líneas son? ¿Cuántas líneas necesito para seleccionar uno entre un K? 10. Para 2K, ¿cuántas? 11. Hay que repasar muchas cosas, ¿eh? Entonces tengo a cada chip de memoria, al chip de memoria de 2K, le van a entrar 11 líneas, que van a ser para poder seleccionar uno entre los 2024 lugares, 2048 lugares. 11 líneas. O sea que van a entrar desde la 0 a la 10. Entonces, en la decodificación tiene que ser función de A11 a A15. ¿Está bien? Por eso ahí
intervienen la 15, la 14, la 13, a 11, a 12 y a 11. A 11 en 0, va a poner en 1, y la I/O barra M, porque estoy en el sistema direccionable. Tiene que estar en 0. Otra alternativa sería hacerlo con una OR. Lo hago con una OR, también lo puedo hacer de esta manera. Una NOR. Aquí la flecha se me ha venido para abajo. Se me ha corrido. Esta es una NOR. Bien, porque es activa en 0. Puede ser una u otra, es indistinto. Bien. ¿Estamos de acuerdo con los valores y demás? Bien. Entonces, para poder seleccionar un lugarcito entre los 2048, necesito 11 líneas de direcciones. Necesito 11 líneas. Bien, entonces, con esto andaría. Esto iría al chip, que entrarían de A0 a 10. Y con lo otro, los otros chips, ahí tengo un decodificador dentro del chip. Y aquí estoy usando las otras líneas, de A11 a 15. Por eso la decodificación es completa. ¿Está bien? Aquí tengo una decodificación incompleta. Aquí tengo 2K de RAM, 2K por 8 de RAM. Entonces, pero solamente, fíjense que se ha tenido en cuenta el A14 y el A15. No le he dado importancia a la 13, a la 12 y a la 11. Me importa que vayan 0, que vayan 1. Hay una redundancia. O sea, ¿qué es lo que es una redundancia? Es, digamos, a varios lugares, varias direcciones le corresponde un mismo lugar. Supongamos que A11, A12, A13 van los 3 0, entonces la dirección va del lugar de memoria primero, va a ser la C000. Pero si esto vale 001, A13, A12 y A11, va a ser C800. O sea, el mismo lugar de memoria puede tener estos 8, los que están aquí a la izquierda, aquí los que estoy señalando, puede tener estas 8 direcciones. Hay 8 direcciones que les corresponde el mismo lugar de memoria. Por eso es redundante. A varias direcciones les corresponde un único lugar de memoria, un único lugar físico de memoria. Entonces nunca voy a poder tener los 64K, porque aquí hay 8 lugares, 8 direcciones, por cada lugar hay 8 direcciones. ¿Está bien? Porque no se ha tenido en cuenta todas las líneas de direcciones, porque el A14 y el A15 los considero en la selección. El A13, A12 y A11 no los considero, y de A0 a A10 sí, porque son los que entran dentro de la RAM. Entonces es un sistema redundante, o no, o incompleto. Puedo hacer un decodificador, una decodificación completa con un 138. Por ejemplo, podría tener memorias de 1K. Este es el 138 se habilita, tiene 3 patitas de habilitación, 2 con 0 y 1 con 1. Entonces A13 en 1, A14 y A15 en 0, y con A10, A11 y A12 voy a seleccionar una de la salida. Entonces tengo 8K, aquí tengo 8K de memoria por cada una de ellas. A cada una, como es de 1K, le entran 10 líneas que van de A0 a A9, para poder seleccionar uno entre los 1024 lugares de memoria. Y aparte tiene su entrada, su salida de datos, porque son memorias de programa, son ROM, EPROM. Bien, ¿vamos bien? Bien, aquí
tengo periféricos conectados en el mapa de memoria, periféricos dentro del sistema direccionable. Y voy a tener una decodificación, quiero hacer una decodificación completa. Para tal situación, voy a tener que tener en cuenta las 16 líneas de direcciones. De A15 a 8, las voy a meter aquí en esta compuertita, que me va a hacer una de las habilitaciones. El A7 se va a activar en 1, y A3, A4 y A5 tienen que ser 0 para activarlo, y con A0, A1 y A2 voy a seleccionar 8 salidas, una de las 8 salidas de este decodificador. Entonces, con I0, con la salida 0, voy a tener memory read en la 0008. Y con esta, podría usar la misma dirección. Con esta misma dirección podría haber usado la memory write, o sea, en la misma dirección, en la 0080, puedo leer el buffer y escribir el latch. En uno usando la memory read y en otro usando la memory write. Bien. Ahora pregunto yo. Bueno, para leer el buffer usaré la instrucción LDA 0080, por ejemplo. Y para leer el buffer, perdón, para escribir el latch usaré la STA 0081. Pregunto yo, ¿por qué es la 0080? ¿Me escuchan? Sí, Carlos, sí se escucha. No. Para que salga un 0 por acá, porque la salida de los decodificadores generalmente es activa en 0, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar activado el decodificador. Para que esté activado el decodificador, todas estas tienen que estar en 0, de la 15 a la 8. Con lo cual, ahí viene el 00. La A3, la A4, la A5 y la A6 en 0 también. ¿Y cuál tiene que estar en 1? A7. ¿Qué color el caballo? Blanco de San Martín. La A7, la única en 1. Y ese es el 8. Y para que se active la salida I 1, tiene que estar el A7 en 1 y el A0 en 1. Entonces esto tengo la 0081. ¿Está bien? No es nada del otro mundo, es cuestión de analizar. Bien, y con el latch vamos a activar los LEDs de esto y con el buffer vamos a ingresar información de las llavecitas. Con un buffer 3 tiles. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Estas son las líneas de control, la memory read y la memory write, porque son periféricos en el sistema de memoria, dentro del mapeado de memoria, usando una decodificación completa. Como ven, hay mucho hardware para poder obtener esos pulsos selectores. Bien, periféricos en el sistema aislado. Aquí tengo el sistema aislado. Tengo el caso de una decodificación completa, entonces tengo que usar todas las líneas. La IO/M, la A7 en 0, A7 en 0, la A6, A5, A4 y A3, todas en 1, para que me dé un 0 aquí. La IO/M va a estar en 1, para que sea, porque E3 se activa en 1. Y si estas 3 están en 0, A0, A1 y A2 están en 0, entonces tengo la salida activa aquí. Con la WR, aquí no ha usado la IO,
la out negada, sino genera con la I o barra M y aquí la WR, lo cual es correcto, va a generar este pulso, que es el latch enable, y lo que hay en el bus de datos va a salir a los LED. Entonces la dirección sería la 78. 78, ¿por qué? Porque el A7 está en 0, todos el 6, el 5 y el 4 están en 1, y el A3 está en 1, y ahí está el 7, 8. Bien. Tenemos ahora una decodificación completa o absoluta de un K de EPROM y un K de RAM. Y da la particularidad que no son consecutivas. O sea, otra forma se puede plantear de la forma circuital o haciendo este esquema, esta tablita. Entonces digo que, bueno, la dirección comienzo de la EPROM es la 0, la dirección final, como es de un K, es hasta la 9, todos en 1, hasta el 03FF. Y después yo quiero que la RAM sea a partir de la A13 en 1 y todos en 0, y con la A13 en 1 y de la A9 hasta la A0 en 1. Y en ese caso no son consecutivas. ¿Está bien? En ese caso no serían consecutivas. Vamos al hardware. Bueno, aquí están las líneas generadas con un decodificador, la IOR, IOW, Memory Read y Memory Write. Ocupo las de las memorias, las de las puertas, el sistema aislado no se ocupa aquí. Y tenemos, bien, en el I0 tengo planteo el deco, lo habilito con A12 y A11 en 0 para habilitar A10 en 0, y aquí para seleccionar tengo A13, A14 y A15. Entonces con A13 en 0 habilita la EPROM, con A13 en 1 va a habilitar esto. Bien, la pregunta es, ¿qué habría que modificar en este circuito para que las memorias sean consecutivas? O sea que a partir de la RAM, en vez de empezar en la 2000, empezará en la 0400. ¿Está bien? Estas memorias son de un K, o sea que entran de A0 hasta A9. Entran 10 líneas. ¿Me entiende cuál es la pregunta? O sea, lo que yo quiero es que la RAM empiece acá, con A10 en 1. ¿Está bien? En la 40, en la 0400. Que todo esto es en 0. Esto sea un 4, o sea, un 1 aquí y 00 acá. Entonces, lo que hay que hacer es el A10, ponerlo aquí, y el A13 traerlo acá. De esa manera van a ser consecutivas. Entonces, cuando A10 valga 1, va a habilitar
la RAM. ¿Está bien? Bueno. Este es un caso de que están generadas líneas de control con un decodificador también, y un caso de una decodificación incompleta, lineal, con redundancia, con mucha redundancia. Tengo que por ahí usar un sistema simple que yo necesite y no voy a expandirlo más de un K de memoria EEPROM y RAM de un K, y con un inversor soluciono todo el problema, ¿no? Y lo hago así, ¿me entienden? No quiere decir que... Y es más barato. No necesariamente tengo que usar los 17 decodificadores para poder aprovechar las 256 puertas de entrada y demás. Y aquí, ¿qué voy a tener? Que con A15 en 0 va a habilitar la EEPROM, y con A15 en 1 va a habilitar la RAM. Pero la A15 me divide en qué. Con A15 en 0 tengo los primeros 32K. Y con A15 en 1 tengo los segundos 32K. O sea que al final, como no he tenido en cuenta ninguno de estas líneas, no he tenido en cuenta ninguna de estas líneas, tengo 5 líneas, 2 a la quinta son 32. O sea, cada lugar de memoria tiene 32 imágenes, o también llamadas direcciones sombra. O sea, hay un lugar de memoria que tiene 32 direcciones. Entonces, la decodificación plena o completa y la decodificación incompleta. Algunas tienen algunas ventajas y otras desventajas. La decodificación plena considera todas las líneas de direcciones en la decodificación. No usa todas las líneas de direcciones. La incompleta no usa todas las líneas en la decodificación. Se requiere la decodificación plena, como hemos venido viendo, requiero más hardware, necesito más compuertas, más comparadores, decodificadores, etcétera. Y en la otra requiere menos hardware para decodificar. Después requiero mayor costo. Si tengo más hardware, más componentes, plaqueta más grande, fuente de alimentación más grande, gabinete más grande, el hardware, el costo se me va para arriba. En la decodificación completa no hay superposición de direcciones y se usa en sistemas complejos, donde yo realmente voy a usar los 64K. En un caso como este que tengo aquí, si con un K de EEPROM y un K de RAM me alcanza y me sobra y nunca lo voy a expandir, nunca le voy a hacer nada, entonces con un inversorcito soluciono el partido. ¿Está bien? Entonces, la incompleta se usa en sistemas simples. Aquí tengo un dispositivo, una dirección, no hay superposición. En cambio, en la incompleta tengo un dispositivo, varias direcciones. Aquí tengo un dispositivo, un lugar de memoria, puede tener estos 5 bits en 0, estos 5 bits en 0001, o sea, hay 32 combinaciones de estos 5 bits. Hay 32 combinaciones de estos 5 bits que van a ir a un mismo lugar de memoria. Y menos costo de hardware. Entonces, de acuerdo a la aplicación, es lo que me conviene usar. Bien.